Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea que nos están escuchando acá en Primera Ola, en estos micros de verano, para, bueno, acompañar un poco y también seguir haciendo lo que nos gusta hasta que retomemos oficialmente el año, que esperemos que sea muy pronto, posiblemente en febrero. Esperamos que estén todos muy bien y les mandamos un abrazo muy, muy grande las tres. Bueno, hoy en este micro, que espero que me quede corto y no irme al joraca, vamos a hablar de Dios, Patria y Familia. Bueno, con este título he tratado de englobar algunos temas que me tenían bastante, no sé, como preocupada es mucho decir, pero interesada por lo menos. Y son las parejitas del año, parejitas que de algún modo quedan englobadas en este gran concepto. Que son tres, la de la separación de Vázquez y Jimena Cardi, el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Ceciliani, que lo tenemos bien fresquito, y por último, esto sí que es de noticias del día casi, la confirmación del matrimonio entre Pedro Rosenblatt y Lali Espósito. Pero bien, la idea es como pensar un poco estas parejas en el concepto de Dios, Padre y Familia, que es un concepto bastante antiguo, pero que ha tenido una suerte de reivindicación en los últimos tiempos. Quizás y muy probablemente relacionado a la ola conservadora que hoy nos está acechando y también como una reacción a los últimos movimientos de derechos humanos que han habido, se volvió a introducir en el vocabulario de las personas así como casi que sin darnos cuenta en redes sociales, en los medios de comunicación, en la vida misma, esta frase de Dios, Padre y Familia, como algo gracioso, tipo, qué sé yo. Alguien va a tener un hijo y bueno, vamos arriba, Dios, Padre, Familia. Interesante, particular, para analizar. Yo creo que al principio esta frase aparece como una suerte de ironía, inclusive como ocurre con muchos conceptos o frases o palabras que se hace una apropiación del significado original para resignificarlo. El tema que yo entiendo que en los hechos esto no está ocurriendo, sino que queda un poco en esa ironía ambigua propia de esta época, sin llegar a desarrollarse mucho más. Lejos de parecer una parodia o una reacción e inclusive una interpelación a lo que originalmente esta frase representa, en hechos, más que nada, se ve que la expresión Dios, Patria y Familia aparece y aparece de forma contundente, como decía, en hechos. Ya vamos a ver algunos de ellos analizando estas relaciones que mencionaba al principio. Me parece interesante, antes de meternos en las relaciones, hablar un poquito de dónde viene esta frase, porque, bueno, ya está tan acuñada por lo popular, que por ahí, por los discursos populares, quiero decir, por ahí queda un poco desdibujado de dónde viene. Esta frase, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, en varios países empieza a reproducirse y a utilizarse como propaganda política, pero es especialmente donde se consolida en el fascismo italiano durante el régimen de Mussolini. Si bien, como comentaba antes, hay información de algunos filósofos italianos que hablaban de este concepto desde fines del siglo XIX, fue después de la Segunda Guerra Mundial que se logra consolidar. Las reflexiones alrededor de esta trilogía de palabras me parece que refuerzan la importancia de, por supuesto, defender la patria, desarrollar y sostener la familia y mantener la fe en Dios. Y son ideas que de algún modo permiten mantener a las naciones, a los ciudadanos alineados con los sacrificios que entonces tenían que hacerse para, bueno, sobrevivir a tiempos de guerra y posguerra. También se entiende que esta frase es una reafirmación de la diferencia de lo que proponían otras naciones opositoras, en este caso específicamente, bueno, la del socialismo. Es una herramienta que es de propaganda, que es efectiva, que es duradera y que, como vemos, al día de hoy vuelve casi que como si nada, pero aparece y aparece con fuerza. Me parece que es bastante natural que, como algo que comentaba antes, luego de un movimiento que ha tenido una fuerte incidencia sobre los derechos de las mujeres, estas ideas vuelvan a aparecer. Pero ojo que no vienen solas, vienen acompañadas de una postura que es sistémica, que tiene muchos actores y que reivindican el rol de la mujer
que se proponía antes, inclusive en esta época. Por ejemplo, las mujeres en sus casas, las mujeres en su rol de procreadoras y esposas. Un ejemplo muy evidente es el caso de las tradwife, que se han puesto tan de moda este estilo de vida. Y que siento que negamos y olvidamos por completo las luchas que se han dado durante tantos años por mujeres y otros grupos para, por ejemplo, ser independientes económicamente, elegir sobre nuestros cuerpos, la procreación, y reivindicar otras formas de relacionamiento distintas al matrimonio. Por lo tanto, habiendo entendido un poco esto, me parece interesante mencionar que algunos de estos personajes, de las parejas que mencionaba, han estado asociados o incluso han sacado un rédito económico con estas luchas que anteriormente reivindicaban la, bueno, emancipación de la mujer, por decirlo de una forma llana. No se trata solamente de lo que estas figuras atraviesan y cómo atraviesan, perdón, los medios, sino el pensamiento colectivo que se va desarrollando también alrededor de ellos. El caso de Acardi y Vázquez es interesante mencionarlo por cómo se manejó en la prensa su separación. En el caso de Griselda y Luciano Castro, por cómo se mira la infidelidad, en el caso anterior también, y qué peso tiene cada uno de estos personajes y los discursos que dan cada uno de ellos. Y por último, el caso de Lali y de Pedro Rosenblatt, me parece que es interesante también analizarlo en referencia a lo que ellos han propuesto durante muchos años, que iba un poco en contra de este concepto de patria, familia y Dios. Bueno, y empezando con la primera historia, que es el caso de Acardi y Vázquez, para hacer un pequeño resumen, es, bueno, una pareja que la gente la ve como inseparable, como un objetivo a cumplir, el tipo de pareja que deseas tener, porque están durante 18 años y la aman en coche. Y el año anterior, bueno, además habían pasado por muchas tragedias, lo mencionamos en algún que otro programa, este tema. Y durante el 2025, primero se habla de que, bueno, que están en una crisis, que él aparentemente estaba con una compañera de elenco. Esto luego es desmentido por la prensa, por algunos que consideraré un poco operadores a favor de Nico Vázquez. Y posteriormente, este tema de que él anda con alguien más del elenco y queda absolutamente diluido porque sale Jimé Acardi a hacer una especie de mea culpa, creo que utiliza esa expresión de hecho, con respecto a que ella en realidad era la infiel. Unos meses después, esto fue hace aproximadamente 5 meses, hace un poco nos enteramos que efectivamente Nico Vázquez está en pareja con esa persona, compañera del elenco, que era lo que se sospechaba. Lo interesante de esto no es por ahí juzgar la infidelidad, porque es algo totalmente normal, natural, común, y que estadísticamente no me sorprendería que Nico Vázquez sea infiel, ni que tampoco Jimena Acardi lo sea. Lo interesante es cómo es tratado a nivel mediático. Cuando hablo de medios, no hablo solamente de los medios más tradicionales, sino también en redes sociales. El dolor de la gente por una pareja que parecía inseparable, que parecía perfecta, y cómo se la mira y se la juzga a Jimena Acardi cuando ella se responsabiliza de alguna manera de ser la infiel. Y por el otro lado, prácticamente no hay enojo, al menos en los medios tradicionales, no diría lo mismo con respecto a las redes, o cuestionamiento, más bien en lugar de enojo, para con Nico Vázquez, que recordemos ya tenía este pasado justamente con Jimena Acardi, donde, bueno, arrancó una relación con ella estando ahí a poco tiempo de haberse casado con su esposa anterior, Mercedes Funes. Veamos un poco cómo Ángel de Brito habla sobre esta infidelidad, que es el que, por supuesto, da la primicia. En realidad la da Paula Varela, pero él la levanta. Escuchémoslo. Comprobó que Jimena Acardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Ay, no. Lamento informarlo porque yo los quiero mucho a los dos. Esto se va a saber igual, porque hay otros involucrados en todo esto que también ya saben la noticia.
Bueno, en esta ocasión se habló de otra persona, perdón, involucrada, que aparentemente andaba con Jime, que también era del elenco. Se habló de Felices los Cuatro, de los niños, bueno, de todo un poco. Lo interesante, y no conseguí el recorte, pero seguramente algunos de nuestros oyentes lo recuerden, es que al otro día Yanela Torre, que es lo más lora que hay, le va la boca, confirma que Nico Vázquez le había hablado con Ángel de Brito contándole esto. Por lo tanto, había una intención de parte de él, por lo menos, de promover esta información, de que la relación se había roto por la infidelidad de Jimena. Sin embargo, cuando luego de que Jimena hace estas declaraciones en el programa donde ella está en Olga, Nico Vázquez aparece como todo pobrecito, todo triste, todo chiquitito, porque qué tristeza enfrentarnos a todo esto. Y bueno, sabemos que anteriormente le había pedido a De Brito que comentara esto. Vamos a escuchar a Jimena Cardi haciendo sus declaraciones y posteriormente a Nico Vázquez. Estoy angustiada, estoy mal, y eso necesito también aclararlo. Y agradecer también el hombre que es y cómo se comportó. Con respecto a lo que voy a decir ahora, que insisto, no lo tendría que ni aclarar públicamente porque no le debo explicaciones a nadie. Era la única persona que le debía explicaciones, ya se las di, que era Nico. Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. Bueno, cuando ella habla de la mitad de las cosas se refiere bueno, que la habían involucrado con esta persona del elenco, creo que de Rocky, que es donde trabajan ellos, u otra obra, perdón, no recuerdo el nombre ahora, que aparentemente no era el cuarto o el tercero en discordia. Es interesante, pensando en esto de Dios, Patria y Familia, cómo se la posiciona ahí a Jime y ella misma asume ese rol de la bruja satánica que vino a romper la familia con su infidelidad. Y lo interesante es también cómo los medios van respondiendo a eso de no lo esperaba de ella, cómo lo expuso a Nico Vázquez, en un circo que realmente es llamativo, porque independientemente de que podríamos ponernos en la postura de que, bueno, ¿por qué mediatizan la fidelidad, la infidelidad, esto y lo otro? Bueno, acá hablamos de chismes y son cosas que pasan en los medios y que nos interesa verlas. Pero independientemente de eso, la mirada es de un juicio hacia ella como pecadora. Un pecado casi imperdonable, que siento que quizás un poquito de tiempo atrás no se hubiera caído con ese peso sobre ella. Escuchémoslo ahora a él, que va como por otro lado, y en esto que les decía, bastante víctima. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? No, voy a hablar yo. Te pido mis disculpas, pero quiero hablar yo. Gracias. Eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos. La realidad es esa, lo que dijo ella. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Jimé tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos, que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque obviamente verla partida como la vi ahí y como la vi después en mi casa no me da ninguna gracia, me pone triste. Bueno, interesante cómo la seguridad que maneja él, ¿no? De, esperen, voy a hablar yo, y al mismo tiempo el victimismo, a diferencia de ella, que se la ve como un poco más vulnerable a la hora de hablar, pero además más consciente o más que se ha apropiado de su propio discurso y de la responsabilidad que ella tiene. Acá él parece que, pobrecito, lo han pasado por encima un camión. Y bueno, al poco tiempo nos enteramos que efectivamente los dos eran infieles. Repito, no es algo que esté mal o bien, es algo que lo loco es cómo esa simetría se vuelve a repetir, en donde María Magdalena Pecadora Cardi
rompió la familia, y Nico Vázquez es un pobre hombre que bueno, que ya lo dejó tirado prácticamente. Repito, hoy por hoy sí, en las redes, todo esto es cancelatorio y demás, le dan un poco a Nico Vázquez, pero me interesa sobre todo resaltar el tratamiento de los medios tradicionales. Bueno, una Carmen Barbieri que sabemos que ama el trapito, defendiendo a este hombre y muy triste por cómo había quedado parado. Pero siguiendo con el siguiente ejemplo, tenemos el caso de Luciano Castro y Zelda Siciliani, quienes durante el año pasado se empezaron a mostrar como una pareja establecida, muy relajada, bastante ideal, otra pareja más de estas que la gente piensa, bueno, son como el objetivo a seguir. Y hace unos días nomás asistimos a lo más predecible del mundo, que es Luciano Castro siendo infiel, siendo desagradable, creyéndose mil. Incluso, bueno, todo esto gracioso de que habla en gallego, a través de su celular. No es llamativo, no es nuevo, ya lo vimos ocurrir en su relación anterior con Sabrina Rojas, como tampoco sería llamativo en otras personas que ocurriera una infidelidad, pero lo que sí es interesante es analizar cómo en el caso de Griselda y de él, que se posicionaban como jugando un poco con esta idea del amor libre, del poliamor, similar a lo que pasó con Flor Peña, ¿cómo es tratado este tema una vez que se sabe que Luciano Castro es infiel? Primero que nada, bueno, Griselda es la primera que da la cara en una charla mano a mano que hace con Moria Kazan, que también es importante puntualizar que, bueno, en este momento Griselda va a interpretar a Moria para su serie, entonces también ahí hay como un vínculo, que yo no sé si Moria se hubiera manejado de la misma manera con ella si no fuera que está este antecedente. Pero bueno, Griselda hace un discurso que la pone en un lugar bastante, qué sé yo, en jaque, porque por un lado tiene a todo el mundo diciendo que un poco más que asume los cuernos, por otro también estamos acá hablando de esto y pensando, bueno, qué difícil que es también para una mina mostrarse de cierta manera como más, qué sé yo, relajada, friendly. También creo que ahí había una interna, una triangulación con Sabrina Rojas, Luciano y ella, que fue muy fea, que siento que no se habla nada de la posición de él. Hoy Sabrina Rojas deleitándose prácticamente con lo que está ocurriendo, y ahí se da una triangulación que es bastante desagradable de ver. Vamos a escuchar a Griselda charlando con Moria. Yo no lo siento muy propio, ¿viste? Digo, en la relación que nosotros tenemos, cada cual se hace cargo de lo propio. Pero en este caso es algo que le pasa a otra persona, a otro ser humano, que es Luciano. ¿Y qué es Luciano Castro? Yo ya sé quién es. O sea, yo lo conozco hace 20 años. Hay algo de que yo lo elijo así. No elijo a alguien que yo imagino que va a ser de otra manera, ¿no? Qué loco la versión New Age de Dios, Padre y Familia, que es, esto es de otro, no me pertenece a mí, yo no tengo esta carga, la carga es de otro. Que ojo, no quiero ser tan dura con ella porque entiendo que está haciendo lo que puede hacer, pero lo que puede hacer no sé cómo definirlo, pero no quiero ser tan dura con ella. Sin embargo, no me gustan y no quiero decir que es peligroso, pero es feo, es desagradable escuchar esta frase que es como de mi bisabuela en el 45. Yo ya sé que mi marido me caga, pero me hago la boluda. Es un poco eso, decir, yo ya sé con quién lo elijo como es a Luciano. Entonces, de vuelta, el discurso el concepto de Dios, Padre y Familia aparece en esta modalidad más moderna o bueno, reeditada. Vamos a escucharlo a él, que no tiene desperdicio. Como Sabrina, No, salen. no, eso ya. No, Ya está. Hablo de mí, y si estoy acá porque me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor, lo bastardé. Entonces me siento, pongo la cara y aclaro. Somos una gran pareja con
nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Les molesta la infidelidad? Por supuesto, por eso te iba a decir, nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver esto. Esto no es que está consensuado, no. Lo que sí está claramente hablado es cuidarme y te cuido. Y bueno, yo no lo hice en este caso. O sea, ella está enojadísima conmigo, pero no enojadísima de reto, no levanta la voz, nada. Es todo enojada en base a cómo podés ser tan boludo, cómo podés exponerme como me exponés y cómo podés no cuidarme. Esto es angustia pura, a mí no. Por eso te digo, me encantaría, lo que te decía antes, podría salir a discurso de moral. Bueno, de nuevo aparece esto en la asimetría, ¿no? De los roles de cada uno, sus roles de género, con respecto también a la relación, a la exposición que hicieron a Cardi y Vázquez. En el caso de ellas, las dos mirando a cámara en una nota exclusiva, digamos, o en programas, como propiamente dicho, responsabilizándose de alguna manera de los hechos ocurridos, aunque sean distintos los casos. En el caso de ellos dos, una seguridad desmesurada, si lo pensamos en referencia a lo que acaba de ocurrir, en notas, mirando hacia el costado, siendo interrogados los han ido a buscar a ellos, ¿no? No es que ellos dijeron, bueno, me siento acá, hago este descargo y demás, no. Bueno, dan esos discursos, pero ahí de forma, como decía, con una seguridad y hasta una soberbia que es llamativa. En el caso de él, también encuentro algunas similitudes con el discurso fedebalístico de, bueno, cuando él decía que tenía hasta casi que un problema genético con respecto a la infidelidad. Él en este tape no lo escuchamos, pero habla mucho de que repite patrones y dice cosas que hasta parecen como introducidas por Griselda, por alguien más, por alguien que tiene un poco más de complejidad en su pensamiento que él. A mí me llama la atención que a la gente le parezca tan llamativo lo que él le dijo a esta chica, Vanessa creo que era, de Oye Guapa, cuando él es un tipo que es muy tonto, es muy básico, no me resulta tan como fuera de lugar, como algo que no me imaginara que fuera a pasar. El tema es, bueno, sostener vínculos en estos formatos más New Age que buscan enmascarar lo que hay detrás, que es la tradición, la patria, familia y Dios. Bueno, y vamos con el último, que me parece que es bien representativo de todo esto, aunque difiere bastante de los otros casos que hablamos, que es el caso de Lali Espósito y Pedro Rosenblatt, personajes que también acá le hemos dado duro y parejo. Antes de entrar en ellos, que quería recordar un entredicho que tuvieron Tomás Rebord, su esposa Subus Leunda y Malena Pichot, cuando Subus hizo un tuit hace ya un tiempo diciendo: en este momento lo más revolucionario es tener familia y creer en Dios, una cosa así. Pero sin ironías, como bastante segura de lo que decía. Bueno, Malena Pichot la interpeló, ahí se pelearon con Rebord y demás. Y que, claro, me parece que en el caso de Lali y de Rosenblatt llama también bastante la atención que son personajes que de algún modo han participado políticamente en la defensa de ciertos derechos que son lo opuesto a Dios, patria y familia. Esto no quiere decir, como hablaba de la infidelidad hace un rato, que no es juzgar la infidelidad en sí, esto tampoco es juzgar que la gente se case, por supuesto que no. Es cómo también se comunican estas cosas. En el caso de Lali y Pedro, me parece interesante cómo, yo esto lo dije hace poquito en un programa, lo vuelvo a repetir, por lo general ella llena su feed de fotos con él y cosas y no sé qué, y él no lo hace. Y bueno, uno podría pensar, bueno, pero lo que pasa es que la forma de él de comunicarse o por su trabajo y qué sé yo, pero Lali es una mega artista que ha logrado posicionarse a nivel internacional, regional y demás, y sin embargo eso como que empezó a formar parte de su día a día. Él, sin embargo, como que tiene que parece que cuida más esa cosa de académico, intelectual, que la verdad que es bastante ridícula. Sin embargo, a pesar de que él no suele publicar cosas con ella, o grandes cosas, ayer hicieron esta publicación donde se mostraba la mano de Lali con un anillo de unas piedras, hoy leí cuáles eran, no son diamantes, pero son unas piedras bastante lujosas, que es la típica foto de
vuelvo a lo mismo, Dios, patria y familia, me caso, mirá, hay cuántas películas, series que ridiculizan ese comportamiento esperado de las mujeres de la locura por el anillo, de que me puso la roca y qué sé yo qué. Entonces es llamativo en una Lali que ha desarrollado una personalidad a nivel mediático o a nivel artístico que de algún modo es cuestionadora de esta trilogía conceptual. Entonces, ¿por qué si tenemos todo este desarrollo hoy comunicamos un matrimonio como, el objetivo máximo a llegar? Y bueno, y que hablar todo el público que también lo hemos hecho muchos chistes acá sobre son mi mamá y mi papá, son Eva y Perón. Son una pareja. Hoy salieron un montón de videos donde Lali hablaba que ella no quería casarse. Quiero aclarar que obviamente uno puede cambiar de opinión, sobre todo con cosas tan importantes y tan íntimas como cómo te relacionas con los demás. Pero quiero mostrar este video, sobre todo pensando en esto que les decía, cómo ella desarrolló su personalidad con respecto a ser más revolucionaria, que algo tan conservador como mostrar mi anillo con roca. En donde, hablaba tan vehementemente en que el matrimonio no era algo para ella. La escuchamos. Estaba vestida de blanco, no. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar. En ese lugar no me veo cero. Si es que en algún momento me pasa, estará bien en ese momento lo que esté sintiendo y lo que esté. Pedro, y hay rumores de casamiento. No sé ni dónde empezaron, pero... Estás loca vos, loca. ¿No te querés casar? Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche. No. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara, y Pedro también así. Pedro. No sé por qué piensan que no se los voy a dar nunca, quizá porque dije varias veces que no me quiero casar. Es que no es un deseo. Pero yo no sé si le preguntaban, no la conozco a Charlie como para preguntarle si a los 12 años moría por casarse. A mí nunca me pasó, no es que es un... ¿Por qué querés en la vida y no está esa foto, digamos? Pero si sucede y te casas así de canchera, tal vez sí. Bueno, no. Pedro, es momento. Pedro, aprovecha, Negri, ¿eh? Bueno, la foto que sí está es la foto de la manito con el anillo y una serie de fotos de ellos dos. Es todo un poco sobre Lali, y con respecto a Pedro Rosenblatt ya lo he dicho en más de una ocasión, lo hemos debatido acá. Es un personaje que si bien me resulta interesante algunas de sus reflexiones con respecto a cuestiones sociales y políticas, siento que ese rol de Ken Aliadín siempre me molestó, siempre me pareció fingido. Creo que perpetúa un montón de estereotipos con el tipo de mujeres que se relaciona y la forma en que las expone esas mujeres. No sé si es el tipo, sino la forma en que las expone y que las utiliza también para crear su propia identidad de marca. Y además esta cosita de que, siempre está ahí medio como mostrándose como un chico sexy y pensante y qué sé yo, es medio la pygmy varonil, que por el contrario se hacía llamar el chico trosco, pero hoy lo vemos más cerca de Dios, patria y familia que otra cosa. Estas son reflexiones nada más, un intento de analizar estas tres parejas a través de este concepto y de esta frase que, lamentablemente la escuchamos todos los días, y espero que haya sido interesante o por lo menos algo nuevo para repensarla. Les mando un abrazo gigante, espero que estén muy bien y nos reencontramos muy, muy pronto acá en Primera Ola. Chau, chau.